Vamos a dibujar la perspectiva cónica de una figura plana. Aquí tenemos dispuestos los elementos de referencia de una perspectiva cónica ortogonal que, como vimos en el vídeo, la perspectiva cónica como transformación homológica son los siguientes. Aquí tenemos lo que sería la forma canónica de determinar una homología, ya que en dicho vídeo vimos que la perspectiva cónica era efectivamente una transformación homológica. Así tenemos línea de tierra, que es la intersección del plano del cuadro y el plano geometral. Tenemos la línea de horizonte, que sabemos que la línea de horizonte es paralela a la línea de tierra y es la intersección del plano del cuadro con el plano de horizonte, siendo el plano de horizonte paralelo al plano geometral. Tenemos el punto de vista, que está abatido sobre el plano del cuadro, por eso lo ponemos entre paréntesis, y el punto principal. Sabemos que la distancia del punto de vista al punto principal es la distancia que hay del punto de vista al plano del cuadro. Bien, si en este sistema de referencia queremos ahora dibujar la perspectiva cónica de una figura plana, vamos a dibujar un pentágono. Veamos el pentágono en esta posición. Este pentágono sabemos que es el abatimiento de la figura contenida en el plano geometral sobre el plano del cuadro. Llamémosle A abatido, ponemos entre paréntesis porque lo suponemos abatido sobre el plano del cuadro, efectivamente. D y E. Bien, ahora sabemos que dibujar la perspectiva cónica de esta figura no sería otra cosa que dibujar su figura homóloga con estos elementos de referencia, siendo eje de la homología, la recta límite y el centro de la homología. Pero en perspectiva cónica, lo conveniente va a ser inscribir la figura en un rectángulo. Toda figura puede quedar inscrita dentro de un rectángulo. Vamos a hacerlo. Vamos a llamarle al rectángulo 1, 2, 3 y 4. De esta forma, en primer lugar, vamos a dibujar la perspectiva cónica del rectángulo. Si observamos ya algo que ya sabemos, que dos rectas paralelas, sus rectas homólogas tienen que cortarse en un punto de la recta límite, que es la línea de horizonte. Bien, si ahora hacemos lo mismo con la recta el otro lado del rectángulo, llamémosle recta S, un punto doble será aquí, y el otro punto para determinar la perspectiva cónica de esta recta sería trazando por el punto de vista, que es el centro de la homología, una recta paralela a ella, vamos a llamarle S', y donde corte vamos a llamarle F2. Con el punto de fuga ya tenemos la perspectiva cónica del rectángulo. Aquí está, será efectivamente un cuadrilátero. Si lo hacemos de esta forma, vamos a obtener los vértices del cuadrilátero de forma directa: el punto 3, el punto 2, el punto 1 y el punto 4. Sabemos que si unimos el punto 4 con el centro de homología, esta recta pasará por aquí.
De la misma forma, ya que sabiendo que puntos homólogos, recta que une puntos homólogos pasa por el centro de homología, pero va a ser más preciso hacerlo a través de las rectas. Bien, pues ahora dentro de este cuadrilátero va a aparecer la figura en perspectiva. Si nos fijamos, al hacerlo a través del rectángulo, vamos a obtener dos puntos de fuga. Por eso a esta perspectiva se le va a llamar perspectiva de dos puntos de fuga. Miremos cómo vamos a obtener los vértices del polígono. El vértice A, si trazamos la recta paralela a los lados del rectángulo que pasen por A, la tendremos aquí, su perspectiva cónica. Si A está en la 1, 2, la perspectiva cónica es este. Aquí tendremos la perspectiva cónica del vértice A. Si unimos A con el centro de la homología, tendrá que pasar por aquí. Hagamos lo mismo con los restos de vértices. Solamente nos falta determinar el C y el D, que lo podemos hacer uniendo la recta que une el punto D y C con V, sí, pero será más preciso si lo hacemos a través de rectas paralelas a los lados. A esta perspectiva, como podemos observar, se le llama perspectiva de dos puntos de fuga. Vemos que el rectángulo, cualquier figura plana va a poder ser inscrita dentro de un rectángulo. De esta forma, sabiendo dibujar la perspectiva cónica de un rectángulo, vamos a saber dibujar la perspectiva cónica de cualquier figura plana. Veamos ahora otra posibilidad de inscribir la figura en un rectángulo. Veamos que el pentágono, en esta ocasión, vamos a dibujarlo aquí. A, B, C, D y E. Si ahora el rectángulo, inscribimos la figura en un rectángulo, pero en esta posición donde sus lados sean perpendiculares a la línea de tierra y paralelos, y otros dos paralelos, vamos a ver el rectángulo también, llamémosle de la misma forma, 1, 2, 3 y 4. Ahora veremos que este rectángulo, estas rectas que son perpendiculares a la línea de tierra, para obtener la perspectiva cónica de esta recta, llamémosle S, vamos a tener que unir este punto doble con el punto de fuga de la recta, que será trazando paralela por V a la recta. Por lo tanto, el punto de fuga en esta perspectiva estará aquí, ya que esta recta VP es paralela a esta otra. Por lo tanto, la fuga de esta recta, la perspectiva cónica de la recta S será esta. Si ahora llevamos esta otra, tendremos que sería esta otra. Y ahora tenemos que, ya tenemos estas dos rectas, aquí tenemos la perspectiva cónica de las rectas. Ya sabemos que rectas paralelas, la perspectiva cónica tiene que cortarse en un punto de la recta límite, que es la línea de horizonte. La perspectiva cónica de estas otras dos rectas, que son paralelas a la línea de tierra, que esta recta, su perspectiva cónica, su homóloga, va a ser paralela a la línea de tierra. ¿Cómo podemos obtener alguno de estos puntos? Pues lo podríamos hacer uniendo el punto 1 con el punto de vista, que es el centro de la homología, donde corte a su perspectiva cónica sería la solución. Pero vamos a tener más precisión si trazamos, por ejemplo, esta recta que une el punto T. Este punto será un punto doble, T mayúscula. Si ahora obtenemos el punto de fuga de esta recta, tendremos que trazar
trazamos la paralela a esta dirección por V, esta recta, esto sería T' paralela a T por V batido, donde esta recta corte a la línea de horizonte tenemos el punto de fuga de la recta T. Si a este punto le llamamos Q del infinito, esto sería lo que hemos llamado su punto de fuga. Aquí tendremos, donde corte esta recta con esta, tendremos el punto 4. Y donde corte esta recta con esta, aquí en esa intersección tendremos el homólogo del punto 2. Haciendo la perspectiva de esta recta diagonal del rectángulo, ya tenemos los puntos por los que va a pasar la recta R y sus paralelas. Aquí tendremos paralela a la línea de tierra, paralela de tierra. Esta será la perspectiva cónica del rectángulo que contiene la figura. Claro, en esta posición, si observamos, el rectángulo tiene un punto de fuga que es el punto principal. Bien, ahora ya podríamos situar los vértices de este pentágono. Y nos faltan los puntos E y B, que están en esta recta. ¿Cómo los podemos determinar? Pues a través de unir el punto de vista con el punto E, tendríamos su perspectiva cónica sobre este lado, o si lo queremos hacer a través de otra recta del punto de fuga de esta recta que también hemos encontrado, tendría que ser trazando una paralela a ella, si que tenemos más precisión. Los vértices del pentágono podemos, uniéndolos, dibujar la perspectiva cónica de dicho pentágono. Vemos que para dibujar la perspectiva cónica de una figura plana, lo interesante es siempre inscribirlo en un rectángulo. En esta posición tendremos la perspectiva cónica de dos puntos de fuga. En esta posición tendremos la perspectiva cónica de un punto de fuga. Dispongamos los datos. Y aquí, en este plano, sabemos que coinciden el plano del cuadro, coincide con el plano geometral y coincide con el plano de horizonte, ya que estos planos están abatidos sobre el plano del cuadro. Y tenemos que saber qué es cada elemento de referencia que tenemos aquí dispuesto.